¿Qué tal amigos? Vamos a continuar en este video la serie que hemos hecho de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Este es el volumen número 5, La prisionera. Bueno, rápidamente, solo quería comentar que, por supuesto, En busca del tiempo perdido es la única novela, digamos, sí, importante de Marcel Proust, escritor francés de comienzo del siglo XX. Es una de las novelas más influyentes de la literatura y considerada una de las mejores novelas de todos los tiempos. Y está dividida, por supuesto, en 7 partes que hemos comentado en este canal. La primera es Por el camino de Swan, después sigue A la sombra de las muchachas en flor, después sigue El mundo de Guermont, Sodoma y Gomorra y La prisionera, que es este. Y después le viene La fugitiva y El tiempo recobrado. Le tomo retrouvé. Bien. Este libro es tiene apenas 450 páginas y tardé leyéndolo 3 veces o más, porque simplemente me estaba, digamos que, cansando mucho. Siento que se ha dilatado demasiado el argumento y en cierto modo son variaciones, por supuesto, un poco al estilo musical del mismo tema, que es la memoria como ejercicio literario y en cierto modo utilizar al sujeto, a lo subjetivo, como un lienzo en el que se va, o como una partitura, bueno, más como un lienzo, en el que se van pintando impresiones de todas las cosas, de todos los fenómenos, de todos los contextos, de todos los escándalos que constituyen la vida social del sujeto. La época, las relaciones sociales, la crianza, cómo se traspasan a lo largo del tiempo ciertas formas, ciertas estructuras desde la crianza hasta la vida adulta, cómo regresan, cómo quizás se corresponden con cosas pasadas, también referencias importantes de la cultura, amigos que van y abandonan, que llegan a nuestra vida y la abandonan. Proust es él, actúa como un lienzo en el que se van escribiendo y se van borrando continuamente todas estas experiencias. Hemos visto, por ejemplo, y estos son spoilers, pero bueno, tengo que decirlos para hacer reseñas del libro, aunque es una obra ya clásica, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como Swan, que era uno de los protagonistas, sobre todo del primer libro, Por el camino de Swan, él ha muerto y muere en el transcurso del cuarto libro, Sodoma y Gomorra. Y su muerte pasa en cierto modo desapercibido, simplemente es una ausencia. Este es un recurso literario que a veces se usaba bastante en el siglo XIX, tengo entendido que lo usaba un escritor que se llamaba Stendhal, francés también, al que no he leído, lo reconozco. Yo soy más flaubertiano. Es un recurso evidentemente inspirado en la tragedia griega, porque así era la tragedia griega, sobre todo Sofoclea, pero es un recurso que está trabajado con la intención de explorar la reacción psicológica y subjetiva de los testigos o los allegados a los difuntos y el impacto que tiene una presencia ausente, valga la redundancia, de un personaje que tiene una importancia relativa para la historia. Swan es importante, es el padre del primer amor de Bruce, que era una muchacha que se llamaba Gilberta o Gilbert. Eh, es un burgués judío, muy importante eso, porque el judaísmo es un tema muy importante de esta novela, tanto el asimilado en Francia como en Europa, como el sionista en los comienzos del sionismo. Es un burgués extremadamente culto, Swan, es un caballero por toda la línea, realmente no es clasista comparado con los otros personajes, incluyendo el propio Proust de la novela, una novela que explora hace una radiografía completa del clasismo europeo de la época de la decadencia de la monarquía, de la aristocracia también. Y Swan realmente es el personaje más noble de la novela. Eh, También es muy sabio, muy desprendido, pero que cae víctima de las manipulaciones por un lado, la mujer con la que se casa, Odette, y por otro, el matrimonio al que ella era cercana, que son unos burgueses muy viejos, detestables por chismosos y manipuladores, que se llaman Verduin
que Proust insiste en hacer reaparecer y reaparecer en la historia, y yo los odio. Aquí aparece muchísimo y hace que este libro sea muy pesado. En el quinto libro, digo. Eh, y bueno, Swan simplemente desaparece y esto genera como una especie de vacío cósmico en el hilo, ¿no? Que van tejiendo todos estos personajes y este catálogo de memoria, este mosaico de memorias en el que se juxtaponen y se entrecruzan. Y tú ves cómo pasa el tiempo sin que necesariamente el autor te diga que hay una periodicidad. Porque realmente no la hay, es un flujo continuo, como un río. Por eso yo pienso que Proust es más que parecerse a otros novelistas o filósofos, como lo comparan mucho, Proust es musical. Y a mí me recuerda a su ídolo Richard Wagner, el compositor, porque recordemos que Wagner tenía un concepto que era la melodía infinita. La melodía infinita, en cierto modo, en términos literarios, está muy bien expresada en Proust y en su novela En busca del tiempo perdido. Entonces esta novela es principalmente una novela de celos, sí, de los celos y la fenomenología, entendida como estudio de las impresiones provocadas por los hechos en la conciencia, de los celos en el sujeto que es víctima de los celos y que es el que padece la infidelidad de la pareja, que es Albertina, la novia de Proust, un personaje enigmático de la literatura, probablemente uno de los personajes femeninos más importantes de la literatura. No sé qué digan los críticos. A mí realmente Albertine me ha parecido buen personaje, pero siento que el, siento que hay una cierta banalidad, pero no por parte de Proust, sino del entramado juvenil que rodea el tema de Albertine y otras muchachas como Andrea, la hija de Van Tuyl, el compositor que fallece en el primer libro, que es un personaje que sigue reapareciendo, porque estas muchachas tienen entre ellas relaciones carnales. Y ese es otro tema en el que este libro fue profundamente innovador y transgresor en su época. La, eh, el tratamiento osado que tenía entonces de la homosexualidad. Hay una creencia general, sobre todo en la cultura popular, de que Proust era homosexual y eso está documentado en cartas, en referencias. De hecho, se dice que Reinaldo Hahn, compositor venezolano judío que estudió en el Conservatorio de París, se dice que él era su pareja y que de hecho fue Reinaldo Hahn el que introdujo a Proust a Wagner, a la música de Wagner, porque Wagner ya estaba muerto. Significa que Reinaldo Hahn fue profundamente influyente en la elaboración de esta obra porque esta obra es wagneriana desde las referencias y la construcción de ciertos personajes hasta la estética y la estructura del libro. Pero sinceramente yo creo que a pesar de eso, Proust en su vida tuvo relaciones con mujeres porque este es un libro eh, profundamente testimonial en primera persona de lo que es la perspectiva masculina de una relación con una mujer. O sea, está lleno de todo ese discurso, ese monólogo, de las dudas, del amor, de la herida, el trauma, la lesión personal por el tema de la infidelidad, por la sospecha, confrontado a veces por algo que parece la inocencia de la amada, otras veces parece simplemente es la traición y sobre todo la ingratitud que él percibe por parte de Albertine, y el momento final que es como la cumbre del libro y donde se resuelven muchos cabos sueltos a lo largo de los otros tomos, que es cuando Proust confronta a Albertine con el tema de su bisexualidad, digamos, de sus experiencias con las otras muchachas, incluyendo la propia Gilbert, la hija de Swann. Ese momento cuando ella traslada esa culpa moral, esa carga moral hacia él y lo proyecta hacia él, eso es profundamente característico de las relaciones entre hombres y mujeres, porque esas cosas suceden, es muy común y eso está muy bien narrado, muy bien relatado en este tomo en particular. Por eso creo que no dudo que Marcel Proust haya tenido sus parejas y sus relaciones homosexuales, sino que yo creo que tuvo también relaciones con mujeres porque este libro es muy psicológico en ese punto de vista, ¿no? Heterosexual. Entonces, esa otra tesis que se dice que Albertina es como
un señuelo que disfraza una referencia masculina, no lo sé. Porque además el tema de las relaciones masculinas homosexuales también está muy tratado aquí de manera explícita en la forma del Barón de Charlot, que es un personaje que comienza siendo bastante desagradable y después se vuelve muy humano, y es uno de los personajes favoritos del lector, de hecho, porque te das cuenta que entre todos esos aristócratas es como el más honesto, eh, mucho mejor que cualquiera de esos idiotas burgueses que salen allí, como los Verdun. Y Marcel Proust perdón, el Barón de Charlot es como una especie de filósofo así diletante. Él tiene muchas reflexiones, dice que él se imagina a sí mismo como los mancebos que le gustan. Todo eso es como una especie de Sócrates o de Diógenes, más bien, ¿no? Evidentemente no muy culto, pero sí con gran experiencia de vida. Y aquí está muy bien tratado cómo se despiertan los celos a propósito por las envidias de los burgueses, de los Bertrand, y a Charlot le hacen lo mismo que le hicieron a Swann en el primer libro. Apunta a base de difamación, lo enemistan con su pareja, así como le hicieron a Swann eso con Odette, esparciendo los rumores de su vida como cocotte, que es con lo que Proust se refiere al trabajo sexual. A Charlot lo enemistan con su discípulo y su amante, que era Morel, el violinista, un muchacho que conoció Proust cuando eran niños los dos porque era el hijo de un criado de su tío. Entonces, viendo que trata tan abiertamente esto, igual que con un personaje joven, que era muy amigo de Proust, que era Robert de Saint-Loup, que ese personaje sé que ha inspirado mucha obra literaria, sobre todo en Francia. Robert de Saint-Loup, un joven noble, eh, sumamente sensible, un genio literario, que además era militar, en fin, ¿no? En ese personaje está muy explorado el tema también de la bisexualidad y no, en algunos momentos no tan explícito como Charlot. Y entonces, viendo todo eso, yo no veo por qué Proust habría de disfrazar esa parte de su personalidad en Albertine. No veo la razón. Creo que es muy honesto en este testimonio. Entonces, bueno, este libro ha resultado quizá el más pesado de leer de los cinco hasta ahora. Eh, Porque ese tema de las variaciones en los tempos, en los tiempos no, en los temas, como si fuera esa lógica musical justamente, llega un momento que agota. Agota, es como una carrera, es maratónica. Supongo que pudieras decir un poco lo mismo respecto a Wagner, pero con el método wagneriano específicamente, más en la música que en el drama, sucede que ese continuo musical, esa melodía infinita, no es, no insiste sobre los mismos elementos. O sea, cada acto en una ópera de Wagner contiene en cierto modo un mundo distinto en cuanto a composiciones dramáticas, a escenas musicales, a ocurrencias musicales, a pesar de que se supone que es todo el mismo continuo. Aquí no sucede eso, o sea, que hay escenas donde, por ejemplo, entre la primera y la segunda visita al puerto de Baalbek, que ocurre en el segundo tomo y después en el cuarto. Allí hay muchas cosas que son intercambiables y en parte es lo que busca el propio Proust, porque Proust quiere mostrar la maleabilidad y falsabilidad quizá de la memoria. Es decir, la forma en que la memoria puede cambiar, puede mutar, puede alterarse, puede falsearse de acuerdo a los estímulos individuales y subjetivos. Y los estímulos, bueno, vienen de las emociones, en este caso, de este libro, de los celos que él siente por la muchacha que le gusta, que a ratos le fastidia, a ratos está enamorado de ella, a veces siente el amor de ella y no le corresponde, y al final, bueno, se lamenta, se pierde como si fuera un huérfano. De hecho, aquí hay un momento donde ocurre una regresión completa al primer libro, cuando él se acuerda, el momento en que Albertín no le corresponde sus besos, él se acuerda del primer libro cuando la mamá no quiso, no quiso, no acostumbraba despedirse de él con un beso cuando él era un niño si había visitas en su casa, porque era más importante atender las visitas. Entonces eso lo trauma, le genera un cierto, cierto dolor profundo, eso, le despierta como que la chispa de su sensibilidad, que es la base de su empresa narrativa, y reaparece allí, se completa como el Ouroboros, el círculo, cuando Albertina
le niega el beso que siempre le daba en los labios. Pues se pudiera, bueno, argumentar así, muy simplistamente, que allí hay un elemento freudiano, psicoanalítico, ¿no? Pero es mucho más, en todo caso sería mucho más que solo eso, esa comparación entre la novia y la madre, porque incluso eh, esa transposición de las figuras y ese devenir del tiempo y esas estructuras sociales con que se disfrazan muchas pulsiones, muchas cosas, todo eso también sería muy psicoanalítico. Eh, Resulta, bueno, una novela que va como que cerrando en cierto modo su círculo. Aquí se siente mucho eso, se siente el presentimiento del cierre. Entonces, de aquí vamos a el sexto volumen, que es La Fugitiva, ya cuando Albertina abandona la casa de París, la casa de Proust en París, y creo que es cuando comienza el colapso. Hay muchas comparaciones aquí con el tema de la muerte, cierta melancolía, a pesar de que las taras sociales de la decadencia de la aristocracia y de la alta burguesía no desaparecen completamente, siguen aquí muy lúcidas y muy presentes. Entonces, bueno, esta ha sido una reseña de La prisionera de Marcel Proust. ¿Cuánto le daría yo del 1 al 10? Bueno, la verdad es que al primer libro, a Por el Camino de Swan, le daría 10. A La Sombra de las Muchachas en Flor, creo que le daría 8. Al Mundo de Germont le daría 10. A Sodoma y Gomorra le daría 9. Y a este creo que le daría 8 también. Entonces, bueno, un puntaje muy alto.